Ahora que estamos solos, hablaremos de cuevas, grutas, cavernas, túneles y hoyos. Hay lugares en donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos. Y con frecuencia estas maravillas tienen lugar en sitios más o menos inexpugnables o antiguos o ruinosos y muchísimas veces en cuevas o cavernas. Citaremos hoy algunas cuevas famosas donde se ha dicho que sucedieron cosas extrañas. La vieja Erin tuvo en medio de un lago, en una isla, su caverna encantada. Estamos hablando de Irlanda. Cuentan que a mediados del siglo V, San Patricio, en realidad San Patricio, vio el de la cerveza, había nacido en Escocia, pero propagó la fe de Cristo en Irlanda. Muchos eran reacios en Irlanda a esas predicaciones y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Parece que fue necesario un milagro para que la gente, abrazara las nuevas doctrinas. Merced a los rezos de Patricio, se abrió repentinamente una cueva en una isla del lago Derg. Que se abra repentinamente una cueva es ya un milagro. Muchos curiosos visitaron aquella caverna y no faltaron los que se metieron por los caminos subterráneos hasta que encontraron algo que los espantó. Hallaron el lugar en donde ardían las llamas de una especie de purgatorio. Este era muy extraño, particularmente porque en aquellos tiempos, siglo V, el purgatorio era una institución que todavía no se había creado. Fue necesario que se reuniera el Concilio de Florencia en 1439 para fundar el purgatorio. Hasta entonces, las almas, tenían muchas dificultades. No había purgatorio, pero en esa cueva había unas llamas que purificaban a algunos, a los que no les daba la maldad como para el infierno, ni tampoco la bondad como para el cielo. Y para eso sirve el purgatorio. ¿Y qué hacemos con este? Qué sé yo. Bueno. Entonces allí sufrían hasta merecer el ascenso a la mansión de los bienaventurados. Cuentan que el testimonio de aquellos que visitaron la cueva de Derg y vieron las llamas, incluso vieron el sufrimiento de los demorados allí, movió a muchos a la conversión lisa y llana. Oían hablar de aquel purgatorio y se convertían al catolicismo sin más trámites. Yo mismo me hubiera convertido a cualquier religión. Otra cueva, al lado del célebre templo del oráculo de Trofonio en los bosques de Beocia, había una cueva. Estaba llena de serpientes y los visitantes aplacaban la ferocidad de estos reptiles arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar. Dentro de aquella caverna había una fuente y el que bebía de aquella fuente borraba de la memoria los hechos y recuerdos pasados, ni más ni menos que la fuente del olvido. Timargo refiere lo que vio y escuchó en aquella cueva: sonidos melodiosos, voces inarticuladas, torrentes de fuego, abismos profundos y quejumbres de hombres y mujeres. Cuenta Timargo que presenció esas cosas sin saber si estaba dormido o despierto. Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo del que no volvió hasta que lo sacaron de la cueva. Así que todo eso se lo soñó lisa y llanamente. Algo parecido a lo que le pasó al Quijote en la cueva de Montesinos. Don Quijote se propuso ahí entrar a la cueva de Montesinos para ver si era cierto lo que se decía. Y cuando entró, cayó en un sueño profundísimo y se quedó allí dormido. En determinado momento, él mismo se tocó para ver si era cierto o no,
para ver si le estaba ocurriendo a él o a otro. Y vio cosas, palacios de muros transparentes, un anciano que era el propio Montesinos, escuchó sollozos de doncellas vestidas de luto que iban llorando el cuerpo del héroe Durandarte. En fin, cuando contó todas estas cosas, su escudero Sancho Panza no le creyó nada y explicó que Don Quijote era víctima de una ilusión, lo cual seguramente era cierto, pero bueno. En tiempos de la conquista, los españoles supieron que los indios llamaban salamancas a algunos lugares y cuevas donde podían encontrarse maravillas. Escribió un cronista que en las salamancas podían encontrarse habitaciones cuyas paredes y techos centelleaban como el diamante y el oro bruñido, y allí multitud de jóvenes bellas danzaban al compás de música suavísima. Bien, el caso es que el afortunado que conseguía entrar a una salamanca podía observar a estas hermosas muchachas, que por otra parte eran custodiadas por serpientes terribles, que eran el último escollo a la constancia de los exploradores. Ulrico Schmidl buscó esas cuevas pobladas de mujeres hermosas, pero no encontró nada. De muchos hombres poderosos y de acaudalada fortuna, se decía que habían obtenido su fortuna en las salamancas. Hablaremos de la tumba de Adán y Eva, que era una cueva. El nombre de Macpela pertenece, según los rabinos, a la cueva, a una cueva doble que contenía pares de tumbas y tenía un doble valor a los ojos de las personas que la veían. Y ahí estaban Adán y Eva, la primera pareja enterrada allí. Después estaban Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Según algunos, la cueva de Macpela estaba en Jebus. Abraham fue a buscar un becerro que escapó a la cueva de Macpela. Abraham corrió tras él y cuando entró en la cueva vio a Adán y a Eva como si estuvieran durmiendo, con unas velas encendidas que exhalaban un olor fragante. Bueno, una historia que pertenece a la revolución de los farrapos o los rotos, aquella revuelta separatista de Río Grande do Sul. Parece que en aquel entonces, estamos hablando 1835, 1840, se destacaba un general llamado Bentos Manuel Ribeiro, y siempre tenía suerte, ya sea en lances que hacían peligrar su vida o en las empresas que comenzaba, en fin, tenía mucho tarro. La gente atribuía esta buena estrella de Ribeiro a las visitas que hacía a una cueva que había en uno de los cerros del Yarao, que están al norte del río Cuareim, ahí cerca de la frontera entre Uruguay y Brasil. No parecía haber en esa cueva rarezas geográficas, simplemente un aire que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían ingresar allí. Ribeiro había puesto una guardia armada para que nadie más entrara y le gastara la suerte que la inhalación de aquel aire proporcionaba. Sin embargo, un sargento rebelde juró haber entrado una noche a la cueva de Ribeiro y allí pudo ver unas fuentes de agua cristalina en las que nadaban unas doncellas mientras se oían los sones de una música exótica. Bien, al ver aquellas delicias, el sargento dijo las siguientes palabras: ¡qué mundo maravilloso!